Hola, ¿qué tal amigos de Estrellita Fuentes? Qué gusto volver a saludarlos una vez más, ya casi cerrando este 2023, pero fíjense nada más con qué figurón estamos cerrando este año. Se trata de una mujer michoacana, política, a quien en lo personal yo admiro, respeto muchísimo, que ha seguido su trayectoria a lo largo pues, de su carrera profesional y política. La doctora Fabiola Alanís Sámano, que nos honra con su presencia aquí en Poéticas Incluyentes. ¿Cómo estás, doctora? Qué gusto saludarte. Bien, gracias. Qué generosas palabras. No, pues es que es la verdad. Honor a quien honor merece. Muchas gracias por la invitación y encantada además de saludarte. Te he seguido los pasos también y me encanta la oportunidad de esta conversa contigo. Ay, no, pues qué linda. Gracias. Fabiola, yo te recuerdo por la amistad también que tenías tú con mi papá. Sí. Cuando era jefe de información de La Voz de Michoacán. Sí. Que sacaba su columna de agenda política y agenda de profesionales, que te entrevistaba. Y yo ya desde entonces ya te veía. Y te he visto también, bueno, en cómo te has desenvuelto dentro de la izquierda mexicana, en tu trayectoria política, ahora recientemente con lo que hiciste para el tema de atención a víctimas, a mujeres víctimas de la violencia. Y bueno, ahora ya que me eché un clavado en tu semblanza, digo, bueno, esta mujer es maravillosa, economista, con maestría y doctorado. Tienes mucha historia de por medio, mi querida Fabiola. Sí, ¿Cómo reflexionas tu vida cuando de ese punto del camino, en términos profesionales, a cómo estás ahorita? ¿Cómo te sientes? Bueno, primero saludo, porque yo participé con tu papá en el primer programa junto con Jaime López en CB Televisión, que me parece que fue una muy buena iniciativa, porque fue el primer programa de análisis de coyuntura política en donde participó una mujer, y me veían raro, pero sé que luego nos empezó a ir bastante bien. Había mucha polémica y debatíamos. Por ahí tengo todavía guardados algunos de los programas, un día te los voy a presentar. Cuando estaba el ingeniero Belmonte. Cuando estaba el ingeniero Belmonte, y entonces sí fue una buena época en donde empezamos las mujeres, digamos, a hacer otras cosas menos tradicionales. Y a opinar sobre política. Y que, no porque no lo hiciéramos antes, sino porque no se nos daba la oportunidad. Y entonces como que llamaba la atención, una mujer, una mesa de análisis político. Entonces, bueno, hicimos nuestros pininos ahí. Qué padre, Fabiola. Oye, Fabiola, y bueno, a veces despersonalizamos a los políticos en términos de audiencias, ¿no? Como que los vemos en la coyuntura de que, fulanito se está moviendo para tal lado y está peleado con no sé quién y no sé cuánto, pero les quitamos como la parte humana, los despojamos de la parte humana y no sabemos ni quiénes son, ni qué los mueve. Por eso a mí me interesa mucho que esta plática, pues extraigamos esa parte de ti aquí conmigo. Tú eres de Ciudad Hidalgo, de Ciudad Hidalgo, Michoacán, y tienes una historia de vida personal muy bonita, de mucho esfuerzo. A ver, cuéntanos. Intensa. Yo, como he dicho en otro momento, las personas somos nuestra circunstancia. Y bueno, mi circunstancia fue muy particular, seguramente como la de muchas personas que nos están escuchando, pero a mí hay personajes que me han marcado la vida, ¿no? Y cada una de nosotras tenemos personas que te han conducido, que te han influido, que forman parte de tu esencia, ¿no? ¿A ti quién te influyó? Mi abuela paterna, doña Basilides Marín, que nació en San Matías el Grande, en Ciudad Hidalgo, que era ahora ya pasado el tiempo y después de haber revisado algunas lecturas, yo ahora la he definido como la bruja buena del pueblo. Era la bruja buena del pueblo y fue la primera maestra. Se dedicaba a la medicina tradicional. Y luego se dedicaba no solamente a eso, fue la primera maestra del pueblo, pero además era una cosa que yo viví mucho, de que llegaban y tocaban la puerta. Y eso a mí eso se me quedó grabadísimo. Doña Basi, venga por favor, porque se está muriendo mi esposo, quiero que me ayude a darle a los santos. Pero
yo no soy, no, pero usted venga y hable y diga. Y luego, si alguien se moría, oiga, doña Basi, pero ¿nos puede usted acompañar al panteón para rezar el rosario? Sí, y vente, y ahí voy. Y ahí iba yo con ella y vamos al panteón. Y luego, oiga, doña Basi, pero ¿puede rezar el novenario? Desde entonces yo supe que existían los novenarios y ahora ya mucha gente no sabe qué son los novenarios, ¿no? Pero los 9 días en los que las personas se reúnen para rezar el rosario, y acompañar a la salida, acompañar a los deudos. Y luego, oiga, doña Basi, fíjese, porque ella también hacía labor de partera no pocas veces. Entonces, doña Basi, que ya van a hacer el niño, que no sé qué. Oye, y si me acomoda el bebé, porque pues era pues diferente. Y me tocaba ver. Y entonces... Y ella era mucho de tener, por ejemplo, medicina tradicional, que ni siquiera se llamaba así en ese momento, que así no se llamaba, pero era una cosa muy, digamos, empírica, de conocimiento empírico. Entonces tenía, por ejemplo, y yo creo que todavía lo usan en algunos hogares, una botella con alcohol, con árnica para curar el susto. Si alguien se asustaba, de repente ella se ponía ese alcohol en la boca y te lo aventaba en la nuca. Era así, o sea, era muy buena. Era una mujer sabia. Una mujer sabia y muy, muy conectada con la comunidad, muy cercana a la comunidad y muy dada a los demás. Entonces, ella hasta le decía, me acuerdo que mi papá le decía, oye, pero mamá, eso es peligroso, porque mira, ¿qué tal si vas a atender a una persona que la atropellaron, que se desmayó, lo que pasa? Y luego se muere, pues te van a decir que tú qué andabas haciendo ahí. Pero es que yo tengo que ayudarlo porque mira, y luego me llevaba a misa. Semana Santa era todo un ritual para ella. Sí, ¿te acuerdas? Bueno, a mí todavía me tocó mucho. De que no podías ver televisión, de que nada. No podías comer dulce, que tenías que estar en oración, guardar silencio, ¿no? Nada de andar jugueteando si es día de duelo, días de duelo y demás. Entonces sí, ella influyó muchísimo, tenía una gran vocación de servicio, una gran sensibilidad, y pues yo crecí con eso, ¿no? Y luego mi abuelo, don ¿Paterno? Pablo Alanís paterno, mi abuelo Pablo Alanís Arriaga, de Ciudad Hidalgo, él era muy, él conoció al general Cárdenas, iba a Los Azufres, a la Heréndida, y tenía su foto con él y la admiraba mucho, pero además era muy lector, y muy lector de coyuntura política. Ahora yo entiendo que era lector de coyuntura política, porque leía el Universal siempre y leía el Clarín siempre, y siempre estaba opinando de política, y también muy lector, muy todo. Entonces, bueno, y tú lo escuchabas, sus conversaciones. Yo escuchaba y decía, pero muy chiquita. Y entonces, bueno, pues eso te va condicionando también la existencia. Y luego, a lo largo de la vida, ya pasado los años, pues he tenido la oportunidad también de convivir con gente que ha marcado mi vida. Por ejemplo, Alejandro Gascón Mercado, que fue un gran líder, un gran orador, la primera persona en ganar unas elecciones desde la izquierda. Ganó la elección de Nayarit y se la arrebataron. Y era un gran orador, un gran líder. Murió ya tiene tiempo en Nayarit, pero era una gran persona. Él fue mi mentor político, él confiaba en mí, me empujaba, una gran cosa. Y luego, bueno, he tenido la oportunidad también, y esa ha sido mi circunstancia, yo lo veo como un privilegio, de convivir con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Desde el fraude del 88 y luego lo que siguió, y bueno, pues con el mismo Lázaro, y bueno, con el licenciado Andrés Manuel López Obrador. O sea, como que he tenido esa formación esa suerte y ese respaldo y esa suerte. Doña Rosario Ibarra, que es así como era, ¿no? Una persona extraordinaria desde que fundó Electra, y yo la veía que cuando fue la candidata a la presidencia de la República, decía, wow, qué mujerón. O sea, sí, te va marcando la vida, tu circunstancia y las personas con las que te toca convivir. ¿No? Y entonces tú te fuiste, ahora sí, hacia la izquierda. Sí. Pero, ¿cómo definirías en el transcurso del hilo del tiempo de la historia de México, cómo harías ese diagnóstico de la izquierda en el país? O sea, porque antes pues existían estos pequeños partidos políticos de izquierda, había líderes políticos y sociales de izquierda que siempre estuvieron combatiendo, ¿no? al sistema y tratando de generar contrapesos y todo esto.
Después ya pues surge el PRD, que funda el ingeniero Cárdenas, aglutinando a todas estas fuerzas políticas. Y bueno, pues ahora el PRD pareciera que está en extinción, perdón que lo diga, pero pues las estadísticas electorales así lo dicen. ¿Tú dirías ahora que Morena es la nueva izquierda en México? Sí, sin duda, es la síntesis de un gran movimiento. Mira, yo hice la tesis de maestría sobre el papel del entonces IFE, Instituto Federal Electoral, en la transición a la democracia en México. Y eso me dio la oportunidad de, bueno, me gradué de la maestría en ciencia política, pero me dio la oportunidad también de adentrarme a lo que es el sistema político mexicano y los partidos políticos. Y eso me ayudó a comprender cronológicamente, digo, sin que existan cortes lineales en la historia. Porque no los a ver, pasó el 88 y esto de aquí, el 88, 31 de diciembre, ahora, ¿no? Todo está entretejido. Exacto, todo está entretejido. Así es todo dialéctico, ¿no? Pero sí hay, digamos, fechas que han marcado. Y entonces ahí yo tuve la oportunidad de adentrarme a lo que es el sistema político mexicano, de adentrarme a lo que fue la conformación de lo que ahora es el PRI, el Partido Nacional Revolucionario, y todo lo que promovió en términos, digamos, hasta corporativos, el general Cárdenas. Y luego, en la época moderna, desde la conformación de lo que es la izquierda, o sea, de lo que fue en ciernes la izquierda con el Partido Comunista, ¿no? Que fue muy importante, que jugó un papel central con Valentín Campa, con Demetrio Vallejo, con una serie de personas. Y luego el PSUM también. Luego se fundó el PSUM. Yo era muy joven, entonces formé parte de las filas del Partido Socialista Unificado de México y era como bien bonito porque te sientes así, por lo que a los 18 años lo que se va, PSUM, de las juventudes. Sí. Y entonces, y luego se funda, bueno, luego el PSUM ahí está, pero Alejandro Gascón Mercado decide crear el Partido de la Revolución Socialista, también de corte de izquierda. Y entonces mucha gente nos vamos con él a conformar el Partido de la Revolución Socialista. Y estuvimos en el Partido de la Revolución Socialista. Y se conformó y es muy fuerte, todavía existe en algunas entidades, Jalisco, Nayarit. Bueno, y luego se funda ya, cuando sucede lo del ingeniero Cárdenas en el 88 con el fraude electoral, viene una recomposición del sistema de partidos y de la izquierda. Y ahí fue donde hasta el 91, me parece, se funda el PRD. Pero se funda el PRD con esas fuerzas, con esos partidos de izquierda, con estos grupos, con lo que era el PSUM, con lo que era el PRS, con lo que era incluso una parte de lo que ahora es el PRD, también se forma ahí. Entonces se forma el PRD con una gran heterogeneidad y con una composición, digamos, de diversa. Otras fuerzas políticas. ¿No? Pero la coincidencia de todos era la izquierda. Era la izquierda, claro. Yo siempre yo nací en la izquierda y me voy a morir en la izquierda. ¿Pero qué es ser de izquierda? Ser de izquierda es entender, primero en mi perspectiva, que la política es un noble oficio y es un instrumento de lucha. Y el partido político en el que militas, desde la izquierda, lo que tú consideras desde la izquierda, tiene que ser un motor de cambio. Y ser de izquierda es reivindicar y luchar por lo que a mí me parece lo más noble del ser humano. Luchar por garantizar el bienestar social para las personas, el cambio que garantice, que promueva la equidad, la inclusión, la igualdad de oportunidades, etc. Entonces, es luchar por un cambio, es caminar en búsqueda de una utopía, decía Galeano. Para mí la izquierda es eso. La izquierda esencialmente es nobleza, es compromiso social, es justicia social. Para mí eso es. Y he tratado de ser congruente con esa perspectiva. Era lo que te iba a decir. O sea, tú no lo vives desde el pensamiento, desde la intelectualidad. O sea, tú lo vives y lo integras como parte de tu formación política y en esa vía te has movido, ¿no? Para hacer lo que has hecho hasta ahora. Y de la praxis política a la que se refería Gramsci. O sea, porque no es suficiente teorizar.
O sea, no es suficiente teorizar si no conectas con la realidad. Sí, no, es decir, bueno, ¿y qué estás haciendo? O sea, muy bien tu pensamiento, pero ¿qué estás haciendo? Exacto, pero también hay en la formación de cada una de nosotras, y en ese sentido yo me considero una mujer privilegiada, más que una víctima, me considero una mujer privilegiada porque en mi infancia mi papá, mi mamá tuvieron que emigrar. Hubo una época en los 70, a finales de los 70, de mucha movilidad social. Entonces hubo mucha migración de las zonas rurales hacia las ciudades para después perseguir el sueño americano. Y entonces mi papá, mi mamá se fueron a la Ciudad de México a vivir. Mi papá se fue a Estados Unidos a trabajar, y entonces nuestra vida fue muy difícil, ¿no? Porque vivir en la Ciudad de México, vivía entre la Ciudad de México y venía de vacaciones acá, o me traía la abuela, lo que sea, a Ciudad Hidalgo. Pero la vida en la Ciudad de México para nosotros fue muy difícil porque somos 11 hermanos, ¿no? 5 hermanas y 6 hermanas y 5 hermanos. Yo vivía en una de las colonias más marginadas de la Ciudad de México, ahí crecí. Mi mamá, cuando mi papá no estaba ni mandaba dinero, mi mamá lo que hacía es que nosotros teníamos lo que llamamos una bodega donde comprábamos cartón, periódico, unas fierritos a los que se les saca el cobre, y entonces estábamos nosotros sacándole el cobre que eran de la CFE entonces, para poder pues venderlo. Llegaban un montón. Yo recuerdo, y fíjate, déjame que te platique, yo recuerdo que ese lugar que era la bodega, que todo el mundo conocía, porque además nosotros ahí vivíamos. Entonces yo vivía en una casa de lámina donde se metía el agua sin condiciones sanitarias adecuadas, pues una casa en donde si llovía pues se mojaba todo, ¿no? Y era muy complicado vivir ahí. Y entonces yo recuerdo que a veces llegaban y tiraban libros infantiles y revistas infantiles. Yo decía, pero ¿cómo puede haber alguien? Porque era se recopilaba cartón, periódico, y entonces la gente llevaba lo que ya no servía. Y entonces, bueno, mi mamá nos ponía a separar las cosas. Decía, a ver, el cartón hay que separarlo porque haces pacas de cartón y cuesta más, o sea, lo puedes vender en más. Y periódico también. Entonces teníamos una cosa que era una paca. Para hacer las pacas había una cosa ahí muy artesanal. Pues entonces nos subíamos, ¿no?, al periódico y a las revistas para hacerlo compacto, y entonces ya le ponías unos lazos, que yo aprendí a amarrar muy bien los lazos. Y entonces tiraban revistas y cuentos infantiles. Y yo veía aquello y decía, no es posible. ¿Y qué hacía? ¿Quién tira esos cuentos tan hermosos? Sí. Ay, no, mamá, estos son míos. Entonces, y había de esas cositas. Fíjate como qué bonito. Sí. O sea, y te toca hacerte de tus libros. Sí, desde ahí. ¡Qué belleza! Desde ahí. Además había unas cositas, no sé si se acuerdan, unas muñequitas que era recortarlas y les cambiabas el vestidito. Y que les cambiabas el vestidito. Y eso, así que son cosas ahí que ahora digo, ay, cómo se promueve, digo, ese tipo de cosas. Pero no, ahorita todos los niños están en las tablets. Sí, no, ya están en las tablets, pero entonces esto que parecen estereotipos, ¿no? O sea, las niñas vistiendo a niñas, total. Pero entonces yo me hacía de muchos libros y decía, ¿cómo es posible que los tiren? Y yo los veía bellísimos y los veía enteros, pero que ya no tenían una hoja, ya la gente los tiraba. Y entonces eso me enseñó. Y además, bueno, pues en la casa no siempre había para comer 3 comidas. Pues, mi papá a veces mandaba dinero, a veces no. Sus dificultades tendría, y cuando mandaba dinero, pues era una cosa muy buena. ¿Tú chambeabas desde chiquita? Entonces yo trabajaba desde chica, fui la cuarta, pero me acuerdo que mis hermanas mayores, 2 hermanas más, Gladys y Marcela, que son mayores que yo, les daba pena. Y yo les decía, no, a ver, esperen, vamos ahorita a contratarnos para acarrear agua. Ay, Fabiola, ¿cómo crees? No, vamos. O sea, vamos a acarrear agua para que te dieran 20 centavos. ¿No? Me acuerdo que lo hacíamos mucho en una mercería. Ya vamos a ver, ay, Fabiola, que no sé qué. Y en ese tiempo había un programa que vale la pena que los jóvenes lo vean, que es un programa del INPI. Yo soy niña INPI, Instituto Nacional para Protección de la Infancia. De la infancia. Creo que fue con López Portillo. Y se formó. Era un programa. Era un programa especial. Era un instituto, pero ese instituto lo que tenía, fíjate que eso deberíamos hacer en cada municipio. Recuperar ese programa tan hermoso. ¿Qué hacían? Espacios físicos en donde se les daba de desayunar a las niñas y los niños pobres.
Y entonces por 20 centavos, 10 centavos, y eso a veces no podías pagar, y te daban de desayunar. Y entonces tenías que llegar, yo me acuerdo que les decía, mi mamá nos despertaba, oigan, ya no van a alcanzar, váyanse que ya van a cerrar, se van a acabar los desayunos, vayan al INPI. Y entonces yo con mis hermanos, oigan, vamos, no, es que no sé qué, vamos. Y hay que formarnos 2 veces, nos formamos 2 veces y nos daban nuestro chocolate y nos daban una palanqueta, a mí me encantan las palanquetas desde entonces, tu pan y ya, ¿no? Y acababas y te podías formar y otra vez vuélvete a formar. Y entonces, por doble ración. Y a lo mejor era la única comida que íbamos a hacer. Oye, entonces, Fabiola, pero veo entonces en ti una niña con mucho, ¿cómo decir? Muy echada para adelante, sí. con valor, con decisión, de vamos a hacer las cosas, como de sí. que no se puede, ¿no? Sí, porque cuando vives en esa circunstancia, o sea, no te imaginas, al menos yo tienes 2 opciones, o te amilanas y te haces víctima, o te pones las pilas y sales adelante. Sí, a mí el papel de víctima no me gusta. Yo digo que me hice altamente resiliente. O sea, que cada cosa que uno va avanzando te cuesta, ¿no? O sea, te hace más sabes fuerte. que tienes que hacer, tienes que hacer tu esfuerzo. Y no. Pero también, y le pasa a muchas personas, cuando vives en la condición de pobreza y eres niña o niño, no alcanzas a dimensionar y piensas que así es. Porque eres inmensamente feliz. Porque es lo normal. Pues es lo normal. Y entonces eres yo fui muy feliz en mi infancia. O sea, porque salías al barrio, jugabas a las canicas, jugabas al béisbol o jugabas, ¿no? A las traes, jugabas a lo que sea. Con un montón y andabas toda sucia. Yo todo el tiempo andaba sucia, ¿no? Y vivía mucho de lo que nos daban de ropa regalada. Y entonces decía, bueno, pues así es. O sea, no te sientes, digamos... No te sientes menos, ni te sientes excluido, exacto, ni te sientes diferente. Claro, porque luego tenía otras amigas que vivían en barrancas y yo decía, ay, no, qué bueno que yo vivo allá arriba. Aunque vivía en una casa de lámina, pero ay, qué bueno que yo no vivo en esa barranca, porque cuando llovía, pues las barrancas de lodo y todo se caía ahí. Sí, entonces sí era una condición muy difícil. Y bueno, mi papá seguramente sufría mucho y de repente venía con mucho esfuerzo y nos daba, el Día de Reyes, o sea, el Día de Reyes, el Día de Reyes. Yo, pues se pasa mucha frustración también el Día de Reyes, porque, ay, ¿por qué a mí no me trajeron una muñeca? Ay, ¿por qué? Y mi mamá salía al siguiente día, el 6 de enero, y decía, ay, ¿saben qué? Yo no sé por qué no vinieron los Reyes, pero su hermano y yo, ahorita vamos a ir a ver si los encontramos. Entonces, ay, sí, que los encuentren. Y ahí van a buscar a los Reyes y llegaban con unas galletas de bombón que a la fecha me encantan. ¿Qué creen? Que encontramos que nos dieron esto. Unas galletas de bombón. Y entonces, pero no les quitaban la ilusión. No. Mi mamá decía, no sé por qué no vinieron, pero ahorita los vamos a ir a buscar, ¿no? Y entonces ahí van a buscar. Ay, tu vida parece historia de novela hermosa. De verdad, o sea, qué bonito. Sí. Y la manera como lo narras parece así como si estuviera leyendo un libro, o sea, qué bonito. Sí. Oye, y entonces, ¿cuándo es que se te da la oportunidad de estudiar? ¿Y qué fue lo que te movió a decir, a ver, yo quiero hacer una carrera, quiero hacer algo? O sea, ¿qué fue lo que te movió? Mira, yo creo que las mujeres en mi vida han jugado un papel muy importante. Y mi mamá, por supuesto, te dijo, tienes que estudiar. No, mi mamá es una guía. O sea, mi mamá no debe haber concluido la primaria. Mi mamá se casó muy joven con mi papá y no terminó de estudiar, hizo la primaria, tal. Pero mi mamá, su frase, frase, ustedes estudien. Las mujeres tienen que estudiar, porque qué tal si se encuentran les toca un marido borracho, ¿cómo le van a hacer? No, o que las deje ahí con hijos, no, ustedes tienen que estudiar. Y fíjate, estudiamos más las mujeres que los hombres. Ajá, y ustedes tienen, y mi mamá como muy, muy echada para adelante también. O sea, yo no me acuerdo que en esas condiciones mi mamá haberla visto en un rincón llorando. No. Mi mamá veía, ahorita veía cómo resolver. Y cómo resolver. Entonces ella ha sido una gran guía para nosotros hasta la fecha. ¿Y yo en qué momento estudié? Pues yo me casé también. Bueno, empecé a vivir con Rogelio muy joven. Tenía 18 años, fui mamá a los 19. Entonces cuando empecé a vivir con Rogelio todavía no terminaba la preparatoria, porque entré a trabajar muy pronto, entonces y ya empecé a estudiar la preparatoria, ya en otras condiciones, digamos, más acompañada por Rogelio, más.
Y entonces, bueno, pues ya estudié la preparatoria, luego estudié la universidad, y luego otra vez la universidad, y luego más, y como muy estimulada y muy ávida de conocer y de formarme. ¿Te sentiste muy apoyada, impulsada por tu esposo? Sí, mucho, mucho. Yo creo que somos una pareja muy buena. Tengo dos. Tengo una nena de 39 años, hijita hermosa, es nena. Es una gran mujer también, y tengo un hijo de 32 igual. Y tengo una nieta que tiene 11 años y un nieto que tiene 9. Y entonces encontraste una muy buena pareja que te impulsó también a seguir adelante. Sí, nos impulsamos mutuamente, ¿no? Él también hizo la maestría, el doctorado y el postdoctorado ya estando casados. Y se organizaban entre los dos para los niños y la casa y todo. Sí, pues no tuve muchos, 2 niños, entonces se llevan 7 años. Y sí, nuestra vida ha sido muy intensa, muy azarosa por momentos, muy difícil por momentos. Yo participé en el movimiento estudiantil, después fui dirigente de trabajadores en la Universidad Pedagógica y he pasado por muchas cosas difíciles. Pero ¿cómo es tu apetito por el tema político? ¿Cómo es que surge? Pues es que también es la coyuntura. Se te dieron las condiciones. En los 80... Ya traías la formación social. Ya digamos. traía eso un poco, la intuición, ¿no? Y luego se da... llega todos los inicios de los 80 con un gran movimiento social. Se conformaron las coordinadoras nacionales de trabajadores, la CEMPA, todas estas agrupaciones, digamos, independientes al régimen, a la CTM y a la CNOP y demás, y entonces había la CENTE, había un gran movimiento en los 80, porque se vivió un momento de mucha crisis, o sea, la Salle López Portillo, después la crisis económica, la política de austeridad, la deuda, y entonces todo eso me fue llevando cada vez más a participar socialmente y a decir, pues sí, o sea, tenemos que luchar y tenemos que hacer algo. Y tenemos que hacer algo. Y luego eso combinado, digamos, con el estudio, con la perspectiva más teórica, entonces ahí va. Te dio cierta guía, cierto pensamiento. Oye, Fabiola, y bueno, tu último cargo reciente pues fue estar al frente a nivel federal de la Comisión Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género. Ahorita rescato algo que tú dices, las mujeres no debemos ser víctimas, o sea, y hay mujeres que aún en las peores circunstancias eligen no ser víctimas. ¿Cómo fue tu mística, digamos, tu impronta que le pusiste a tu trabajo durante el paso por esta comisión? Bueno, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia en contra de las Mujeres es probablemente uno de los mayores desafíos que he tenido profesionalmente. Y estamos hablando a nivel federal. A nivel federal. Donde las condiciones en México, pero están bastante peliagudas para las mujeres. Muy complicadas. Es una encomienda que me dio nuestro querido presidente Andrés Manuel López Obrador, que yo le agradezco muchísimo. Ha sido un privilegio estar con él, trabajar con él, porque tengo no solamente un compromiso y convicción, sino tengo la certeza que es el mejor presidente que hemos tenido, guardadas las proporciones en el tema, digamos, de la importancia histórica que tuvo el general Cárdenas. Entonces, para mí ha sido un privilegio estar junto a él. Y esta comisión atiende ni más ni menos que los problemas el fenómeno de la violencia en contra de las mujeres. Y es otro gran desafío, feminicidios. ¿Se ha incrementado o se ha destapado más? ¿Qué es lo que...? No, yo creo que se ha disminuido. Esta mañana decía la secretaria Rosa Isela Rodríguez cómo ha bajado al corte del mes de noviembre 28% el número de feminicidios respecto a lo que recibimos el 1 de diciembre del 2018, pero porque hay un montón de cosas que se han conjuntado para hacerlo posible, la intervención de seguridad pública, el incremento de presupuesto que tuvo la propia comisión, el presidente mandó los apoyos sociales, o sea, atender las causas, porque el tema de la violencia que afecta a las mujeres tiene muchas causales y una de ellas es la pobreza y la exclusión. Ahora sí que, ¿qué me van a platicar? De
temas de pobreza. O sea, vivir en hacinamiento expone mucho más a las niñas, las tiene más vulneradas. No estar empoderadas económicamente las madres, las condiciona a no poder salir de un circuito de violencia. Justo, o sea, yo qué voy a hacer sola, y si lo dejo, y todavía vas a las agencias del Ministerio Público y les dicen a las mujeres, oiga, pero ya pensó bien, o sea, si usted denuncia a su esposo, ¿quién la va a mantener? Todavía a estas alturas esas cosas suceden, y entonces hay una revictimización de las instituciones, y también hay un tema cultural que atraviesa la normalización de la violencia. Que seguimos viviendo, que era lo que estábamos platicando fuera de cámara. Perdón, pero todavía hay mucho conservadurismo aquí en Michoacán, en muchos municipios, en muchas comunidades, donde sigue persistiendo el machismo. Así es. Y el rol preestablecido de las mujeres. Sí. O sea, por mucho que nos sintamos las mujeres urbanas y académicas y todo eso, la realidad de muchas mujeres es diferente. La violencia, por ejemplo, vicaria está muy instalada entre las mujeres de condición socioeconómica elevada. Está muy, muy, muy instalada porque la pareja normalmente es gente con recursos, y todos los casos que yo he atendido de violencia vicaria hay una condición socioeconómica predeterminada. O sea, tuvieron, ingresos suficientes para llevar a las hijas y a los hijos al extranjero, para rentar una casa donde alguien las cuide y demás, y era quitarle lo que más les duele a las mujeres, lo que más nos duele, que son las hijas y los hijos. Entonces, sí, hay diferentes violencias y la conjugación de un número importante de violencias en una sola persona. Violencia psicológica, violencia sexual, violencia patrimonial, etc. Entonces, pero hay una raíz y tiene que ver con las causas de la desigualdad, las causas de la exclusión que afectan. Yo, por ejemplo, digo, en el caso de las mujeres que tienen 2 o 3 hijos, tienen menos o más hijos y tienen menos ingresos, tienen menos posibilidad de buscar, digamos, un empleo adicional, de buscar una formación, una certificación que les permita ser más competitivas en el mercado laboral. Entonces, todo eso incide, todo eso influye en las condiciones de violencia. Y cuando llegamos a fenómenos, a condiciones extremas, Fabiola, de homicidios de mujeres, de los casos que te ha tocado revisar, de los expedientes que tú has tenido oportunidad de leer, ¿cuál es la condicionante? ¿Por qué ese odio, ese encono hacia una mujer de cualquier nivel y situación socioeconómica o de cualquier edad, al punto de matarla? ¿Por qué matan a las mujeres? Por una consideración sobre el tema de los feminicidios es que la mayoría de los casos, 9 de cada 10, el feminicida es la pareja o la expareja o la persona más cercana al entorno de las mujeres. Y entonces yo hice una investigación para el doctorado de mujeres en zonas de conflicto armado no internacional en 16 municipios de la Tierra Caliente. Y ahí se concentró el 80% de los feminicidios en una década. Entonces tenía que ver con el entorno. Sí, el entorno de violencia también. Y los viste, yo pude revisar bien 13 carpetas. Y tú puedes darte cuenta cuando fue un feminicidio porque la persona, la víctima, o la encuentran en la recámara, o la encuentran en la cocina, o la encuentran con determinadas marcas, digamos, hay como características específicas de los feminicidios, ¿no? Y luego, por eso hay técnicas, por ejemplo, el raspado de uñas, que es indispensable, porque la mujer trata de defenderse y demás. Pero ¿por qué ocurre el feminicidio? Y eso es importante, nosotros hablamos mucho con las mujeres de eso. Hay que aprender a darse cuenta cuando hay determinadas conductas que te están violentando y que no las estás identificando. Y por eso existe el violentómetro, que es el politécnico, que me encanta, que es cómo gradualmente puede ir subiendo de tono, ¿no? O sea, te humillan públicamente, te primero la violencia psicológica, ¿no? Violencia psicológica, que es tan letal como la física. Y luego la económica, y de ahí ya empieza con un empujón, y ya de repente ya son los golpes, celos, y hasta que puede culminar en un Por eso decimos, feminicidio. No es que una persona
de la noche a la mañana diga, hoy la mato y la mato. O sea, hoy decidí matarla y la voy a matar. No, siempre hay un detonante. Y eso hay muchos estudios. Rita Segato y otros que han estudiado muchísimo. ¿Son perfiles psicópatas? Sí, pero además hay una razón que tiene que ver con la falta de acceso a la justicia. O sea, la mato porque puedo. La mato porque no va a pasar nada. Entonces un tema de impunidad y de acceso a la justicia. Así es, y de decir, es de mi propiedad. Puedo hacer lo que quiera. Pero ya entendieron que no pueden hacer lo que quieran. Por eso han bajado los feminicidios. ¿Por qué? Porque se ha difundido más, porque se ha trabajado para combatir la impunidad y porque se atiende mucho más ahora. Y ahora con las redes sociales, Fabiola, no sé si tú coincidas en ello, como que la ciudadanía también se ha vuelto más sensible y más participativa. O sea, a veces cuando ocurre un hecho, como en el caso de las mujeres, ya está filmado, ya lo subieron a Twitter, ya casi te dan el rostro y el domicilio del cuate y entre todos como que colectivamente dicen, sí, fue fulano y perengano, y eso de alguna manera abona también a las investigaciones. Ayuda muchísimo. Aquí tuvimos el caso de Jessica. Que nosotros la movilización social. Hicimos desde el día 1 con la señora Verónica en el caso de Jessica y fue realmente muy doloroso. O sea, es un joven, el victimario, pudiente, el feminicida, que entró a los 18 años y va a salir de prisión a los 68. Entonces, ese es un mensaje muy poderoso para los jóvenes y para las personas que se atrevan a atentar contra la vida de una mujer. O sea, entró a los 18, va a salir a los 68 años de prisión. Imagínate lo que es eso. O sea, toda la vida. Entonces, yo creo que ese es un mensaje muy poderoso para las y los jóvenes y para quien tenga esa tendencia, digamos, de agresión en contra de las mujeres. De utilizar a las mujeres, de verlas como objeto, de verlas como de su propiedad, como algo desechable. Como algo desechable. Sí, eso es. Y luego, por ejemplo, en delitos como la violación. O sea, todos los días se detienen a personas que abusaron sexualmente de niñas y adolescentes. 40 años de prisión. O sea, 40 años de prisión. El tema de las niñas a mí no saben que es un delito. Se me hace gravísimo. ¿Sabes qué? De las cosas más dolorosas que yo he visto, y no solamente en estos 3 años, pero más en estos 3 años, son los feminicidios infantiles. Esos te parten el alma, te atraviesan el alma. Porque dices, ¿cómo es posible que alguien se atreva a hacerle daño a un niño? Hacerle daño a un niño, una niña, sobre todo una niña, a violar a una niña. O sea, feminicidios infantiles de 6 y de 7 años, muertas las niñas por desgarre interno. ¡Qué monstruosidad! ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso? O sea, y luego la quema para que no parezca, porque como lo identificó, como es el padrastro, casi siempre es el padrastro, el tío o el vecino, ¿no? Y casi siempre en hogares con hacinamiento, con condiciones socioeconómicas muy donde complicadas. Las niñas no tienen privacidad. O porque no tienen privacidad, viven en el mismo espacio, o la mamá se va a trabajar y duermen todos y los juntos. Tiene que dejar y duermen todos juntos, pero también se da a todos los niveles. Han bajado los feminicidios infantiles porque nosotros nos propusimos denunciar, visibilizar, decir, digan cuando están abusando de las niñas, digan cuando están cometiendo ese tipo de delitos. Y entonces, bueno, es un trabajo, responsabilidad del Estado mexicano, de las instituciones, pero también como sociedad tenemos mucho que hacer y que decir. Claro. O sea, para empezar, la mamá, si ves que tu pareja, que es el padrastro de tu niña, está abusando, observas que está abusando de tu hija, caray, o sea... Denúncialo, corre, lo mete, lo que sea. Así es. Digo yo, con todo respeto, mínimo un sartenazo sí le... Sí, sí le meto, ¿no? Sí. Pero a lo que voy, o los vecinos, es mucho también, Fabiola, el recuperar el sentido de comunidad. De cuidarnos unos a otros, de estar atentos, ¿no? Si ves en la calle, yo sí soy mucho de eso, de que veo, aunque sea la mamá, que está sangoloteando o maltratando al niño. Yo sí, perdón, pero yo también. O sea, yo voy y me peleo así de que, oiga, ¿qué le pasa, no? Señora va a decir que qué me importa, pero sí me importa. No se maltrata a los niños. Yo vivo en una zona de colegios y me ha tocado escuchar al mediodía, que yo entiendo a las mamás, pues que están todas histéricas y el calor y el tráfico y todo. Y de repente nada más oigo cuando se los tranquean ahí afuera de la casa,
Te lo juro, Fabiola, yo abro la puerta y me pongo a pelearme con las mamás. De, oiga, ¿qué le pasa? Sí. Si el niño no tiene la culpa, el niño también está cansado, tiene hambre, o sea, ¿no? Sí. Perdón, yo ya aquí estoy metiendo mi cuchara, perdón. Me tocó ver a la vuelta de mi casa también una pareja jovencitos. La niña llora y llora y llora y yo decía, bueno, ¿qué tiene? Me fui a asomar. Como según ellos estaba haciendo berrinche, la dejaron en la banqueta y ellos ya estaban simulando como que se iban a ir. Y la niña pues en un llanto total. Qué crueldad. Híjole, se me hizo horrible. Entonces me salí a decirle, no hablé con los papás, sino hablé con la niña de, ¿qué pasó? ¿Qué tienes? Ajá. Es que ya se van a ir y me van a dejar y no sé qué. Mira, te lo tengo que voltear y les dije, ¿es en serio? Ajá. O sea, ¿es en serio? No, pues es que está haciendo berrinche y hasta que no se controle, quién sabe qué. Me dio tanto coraje también. Y ya como me dieron que sí, no se ponga, ya, bueno, ya súbete. Pero ¿quién hace eso a tu propia hija? Es verdad. Qué crueldad. Pero ¿y cómo esos casos, como tú dices, socialmente todos tenemos responsabilidad? Sí. Sí, como tú, o sea, si sabes por ejemplo, las y los maestros tienen muchas posibilidades de identificar también cuando los niños están siendo violentados, porque el niño se aísla, la niña se aísla, sobre todo las niñas, porque sí abusan en contra de los niños y es muy lamentable y qué bueno que se denuncie y se castigue, pero las más vulneradas casi siempre son las niñas. Y entonces, lo proyectan de alguna manera. Y lo proyectan porque se aíslan en el salón, por sus dibujos, que eso es, porque presentan a veces hematomas también. Sí, también. Y los hospitales, ¿no? Que llegan de urgencia de repente atenderse, también las mujeres, ¿no? A veces les da miedo denunciar y entonces pueden llegar a emergencias y pues un balazo, no, pues fue un accidente que alguien pasó por ahí, a ver señora, a ver, espéreme tantito, o sea, ¿qué exactamente qué pasó? Porque ya cuando hace la exploración pues llena de hematomas y ya le digo, a ver, exactamente qué pasó. Entonces, sector salud, educación, cultura, o sea, sí hay muchas áreas, digamos, que pueden intervenir en prevención. Y ahora desde el gobierno federal hay una ampliación impresionante de recursos para los centros de justicia, para las unidades locales de atención, para, por ejemplo, nosotros llegamos a tener cerca, y ahorita la CONAVIM está cubriendo a más de 10,000 profesionistas en todo el país, psicólogas, tanatólogas, psicólogas infantiles, abogadas que acompañan a las víctimas, y eso se hace a través de las secretarías de las mujeres. Entonces, sí hay un esfuerzo. Tan bonito, Fabiola, qué labor tan bonita te tocó hacer. Sí, oye, dolorosa, hermosa, pero... Y yo podría seguir aquí por horas platicando contigo, porque tenemos tanto que platicar. Pero regresas ahora a Michoacán. Y tienes dentro de tus proyectos... Nunca me he ido de Michoacán. Bueno, digo, amo Michoacán, yo lo sé, pero por decir, en términos de distancia, ¿no? Bueno, o sea, porque yo sabía que tú venías cada fin de semana, es verdad. Ahora planeas y proyectas participar en la política local. Sí. Con miras a lo que se viene para el 2024. ¿Qué es lo que tienes en mente? ¿Por qué? Bueno, yo me inscribí para representar a Michoacán en el Senado de la República, en mi partido, en el Movimiento de Regeneración Nacional. Estoy inscrita. Hay un proceso, digamos, de definición en la convocatoria nacional. Conozco Michoacán, amo Michoacán, conozco cada rincón de este bello estado. Lo he recorrido como 10 veces, 4 veces con el licenciado Andrés Manuel López Obrador, por lo menos una vez algunos municipios con el ingeniero Cárdenas, con Lázaro, por supuesto, y desde mi trabajo cuando fui dirigente del PRD de Michoacán. Entonces, quiero representar a Michoacán allá. Y quisiera que Michoacán se colocara, que jugara en primera división en lo nacional. Quisiera ver a Michoacán allá, siendo parte de este segundo piso de la cuarta transformación de la doctora Claudia Sheinbaum. Para mí los espacios, más que puestos, son trincheras de lucha. Entonces, y son compromisos. Y son compromisos. Que, perdónenme, pero muchos se les olvida. De los que llegan al Senado específicamente. Me ha tocado conocer personajes que ni regresan a Michoacán, que ni se vuelven a dar una vuelta, que ni reciben,
y que nada más se la viven, perdón, en los cócteles, las comilonas y la foto. Tú no vas a ¡Ay, qué flojera! No, ¡Ay, qué flojera! No, es que neta, o sea, digo, sí lo podemos decir y hay varios personajes aquí Gretel Castorena, amiga que nos está acompañando, le agradecemos su presencia, puede dar también testimonio de ello. Se necesita compromiso y vocación. No me veo levantando mano ni me veo se necesita compromiso y vocación, Fabiola, y tú la tienes. Sí, necesitas compromiso y necesitas ganas entender de que cosas. no puedes improvisar, son espacios importantes de mucha responsabilidad, de mucho compromiso, y yo creo que hay cosas que podemos hacer para el país, sí, por supuesto, en la agenda nacional, la reforma al Poder Judicial, el tema migratorio que es central y que atraviesa las decisiones del Senado también y que nos atraviesa el alma a los michoacanos y a las michoacanas. Digo, yo misma acabo de platicar la situación de migración, conozco muy bien el tema de migración. Mis paisanos, la mayoría viven en Chicago, en Los Ángeles, en Salt Lake City, las dificultades que se pasan, la gente que muere allá y que luego es todo un drama, el asunto migratorio. A ver, te voy a decir una cosa, Michoacán, por donde le quieres abordar. Sí. Hay temas, tiene agenda y tiene temas. Sí. Y además... Ya sea de seguridad, de migración, de mujeres, de educación. De sistema de cuidados, que es algo que a mí me llama mucho la atención, que he estado trabajando, que conozco. Oye, ese tema es bien importante, es algo que es... Importantísimo. Y muy invisible. Importantísimo. Las personas que cuidan. Sí, de los demás. De los demás. Necesitamos... De los enfermos, de las personas de la tercera edad. Y que no reciben no perciben ningún ingreso a la luz de ello y que dedican su vida de lleno cancelan su vida por estar... Sí, sobre los hombros de las mujeres recae el cuidado de las personas con discapacidad, de las personas adultas mayores, muy adultas mayores, la crianza de las hijas y los hijos. Entonces queremos un piso más parejo y también necesitamos garantizar condiciones para mejorar la calidad de vida de las mujeres. Eso es fundamental. Porque fíjate, una mujer que tiene 3, 4 hijos, como decíamos hace rato, difícilmente pensaría, digo, a lo mejor tiene un salario, ¿no?, que es suficiente para vivir, lo que sea, pero difícilmente piensa decir, voy a hacer ahora una maestría, No hay tiempo, porque está en la sobrevivencia y porque está en la crianza. Entonces necesitamos garantizar condiciones para que las mujeres podamos hacer lo que se nos dé la gana. Estudiar lo que se nos dé la gana, tener tiempo para la recreación, tener tiempo para escribir. Hasta para el silencio. Hasta para el silencio. Como decía Simone de Beauvoir, ¿no? Perdón, decía que las mujeres para escribir necesitan su espacio propio y el silencio. Sí. O sea, y eso es un lujo. Es un lujo, sí. Para muchas mujeres. Tener tu lugar propio y un espacio de silencio. Un espacio de silencio. Es un lujo. Es un lujo. Y hay un libro que les recomiendo muchísimo, que también es extraordinario, Una habitación propia, que es de Virginia Woolf, y habla de eso. O sea, ¿cómo esperan que las mujeres podamos producir tal? Si no tenemos nuestro propio espacio, una habitación propia, un lugar donde reflexione, donde escriba, Y entonces, bueno, el Sistema Nacional de Cuidados es algo fundamental que se puede concretar, promover desde el Senado de la República. Y desde el Senado tú lo impulsarías. Ya no así. Sí, eso me encantaría hacerlo. Creo que podemos aportar en eso con mucha gente especialista en el tema. Oye, Fabiola, y por último, ¿cómo ves este segundo piso de la Cuarta Transformación? ¿Lo ves viable? ¿Es positivo para el país? ¿Qué avisoras en el futuro? Lo veo como un gran desafío, porque yo estoy convencida que el presidente López Obrador sentó las bases de un modelo nuevo, que se atrevió a romper paradigmas, dejando atrás un modelo que nos dominó durante 40 años, el llamado modelo neoliberal, que tiene una explicación económica, técnica, histórica, filosófica. Y el modelo de bienestar, el nuevo modelo de bienestar, que nace a partir del 2018, diciembre del 18. A mí me gusta hablar de lo virtuoso que es el impulso al desarrollo económico, la estabilidad económica que se ha alcanzado, bien más regular, pero se ha alcanzado estabilidad económica con el tipo de cambio, con el control de la inflación, con los indicadores macroeconómicos. Pero al mismo tiempo, lo virtuoso de los programas sociales,
O sea, nunca había habido una inversión tan importante, tan grande en programas sociales. Por ejemplo, aquí en Michoacán, más de 1 millón de hogares reciben al menos una transferencia económica. Para el presupuesto del año que entra son 500,000 millones de pesos los que se van destinados más o menos 750 más o menos. A becas. Programas, a becas, pero a programas para el bienestar 750. Adultos mayores, que sube la pensión. Se cuadruplicó la inversión, de hecho. Se cuadruplicó. Desde cuando inició el presidente a la fecha se ha cuadriplicado la ayuda social. La ayuda social, y es extraordinario. Tú ves a los jóvenes, yo hablo mucho en las comunidades con los jóvenes. Beca, sí, la Benito Juárez, yo sí la tengo porque voy en educación media, tal. Y los adultos mayores, porque además no es solamente el beneficio directo para el adulto mayor que recibe bimestralmente, ahora va a recibir 6,000 pesos, sino el impacto económico en la comunidad. Porque hay dinero circulante. Claro. Hay municipios a donde llegan más recursos de programas sociales que los propios ingresos del municipio. Entonces, sí, eso reactiva la economía, ayuda, consolida empleos. Y en términos de la violencia que estábamos hablando, pues es muy diferente, ¿no? Cuando ya tienes un ingreso, ya tienes de dónde echar mano para hacer ciertas cosas, ¿no? Claro. Para capitalizarte de alguna manera, porque entonces... Y sobre todo los adultos mayores. ¿Cuántos adultos mayores abandonados a su suerte, Fabiola? 40 años que no tienen ni quien les acerque un vaso con agua. Y luego somos ingratos, los hijos, las hijas, de repente somos ingratos, para todo el tiempo menos para visitarlos, ¿no? Imagínate nada más, o sea, yo creo que entonces ya con su bequita con su bequita ya por lo menos dignificarlos, de ya tengo tienen mi para dinero, comprar su despensa y comprar algún medicamento, lo que se les dé la gana, sí, claro. Hasta un dulce para las nietas y los nietos. Y entonces el segundo piso de la cuarta transformación, como lo ha planteado la doctora Claudia, que a mí me parece muy interesante, es convertir a México en una potencia del bienestar social, garantizar los derechos. O sea, los derechos no como un privilegio, la educación no como un privilegio, sino como un derecho. La salud no como un privilegio, sino como un derecho. La cultura, etcétera. La vivienda. La ayuda universal como un derecho también. Exacto. Y entonces, pues ha planteado 17 puntos básicos que me parecen muy integrales. Ella, como científica que es, pues siempre le mete ahí el método científico. Y entonces hay esperanza, no va a ser sencillo, pero tengo la certeza de que vamos a seguir avanzando en mejorar las condiciones de vida de las mayorías, o sea, haber sacado a 5 millones de personas de la pobreza, o sea, 5 millones de personas, 5 millones de familias, de hogares que como en mi infancia no tenían para llevar 3 veces la comida a su casa, o sea, no tenían garantizada la comida en su casa. Yo digo, si eso hubiera pasado cuando yo era chica, wow, o sea, las becas si yo hubiera tenido una beca, yo desde antes hubiera estudiado, o sea, mis hermanos hubieran estudiado, mis hermanos no pudieron estudiar, y era una familia que podría haber tenido, o sea, ya que te den una beca, le quita, fíjate, ya hasta que se compran los tenis ellos solitos, eso le quita peso ya al gasto familiar, y a la mamá. Entonces dices, wow, o sea, sí, bueno, yo la verdad es que estoy muy contenta, muy entusiasmada con esto, no puedo ser objetiva, soy altamente subjetiva, pero porque me sale del corazón. Pero lo que sí eres, Fabiola, y observo todo lo que hemos platicado, tanto previo a esta entrevista como durante la entrevista, eres muy congruente. O sea, tú eres de izquierda de corazón, de origen, de convicción, de pensamiento, de formación, de academia, de praxis social, y a lo largo de toda tu trayectoria pues no has dado bandazos, has seguido una línea continua muy sostenida, ¿no? Preocupada por las causas de las mayorías, sociales, de los demás, de las mujeres. Entonces, pues para mí, en lo personal, se me hace un perfil idóneo para llegar a todo lo que aspiras, Muchas Fabiola. Gracias. Y pues te deseamos la mayor de las suertes
Y agradecerte Gracias. muchísimo pues que nos hayas compartido este espacio aquí en Poéticas Incluyentes, que es un espacio precisamente para la sensibilización de las personas con discapacidad visual. Ajá. Y bueno, pues muchas gracias por hombre, tu tiempo. encantada. Y espero poder volver a platicar contigo. Sí, porque además se platica bien a gusto contigo y además yo casi nunca hablo en primera persona. Creo que lo he hecho como 2 o 3 veces. Pero es bonito. Sí, es bonito, te voy a decir por qué. Porque esa es la parte que humaniza la política. Porque finalmente la política la hacemos los humanos. Sí. Y nos queremos ver como robotitos, ¿no? Pero en realidad no, somos humanos con emociones, con historias de vida, con filias, con fobias, con muchas cosas. Sí. Somos un conjunto con nuestras de cosas dificultades cotidianas. que se va a vertir en tus pronunciamientos, en tu toma de decisiones, en tu trayectoria política. O sea, todo eso se va a ver reflejado. Y para mí esa es la parte sustancial que siempre hay que rescatar. Me encanta. De los actores me encantó esta charla. Me encantó esta charla. Invítame otro día. Sí, claro, por supuesto. Y muchas gracias a quienes nos escuchan, nos ven. Sí, claro que sí, a través de las redes sociales de Estrellita Fuentes. Bueno, pues le agradecemos muchísimo a la doctora Fabiola Alanís Sámano que nos haya obsequiado esta entrevista. Queridos amigos, pues estamos ya muy próximos a cerrar el año. Muy probablemente va a haber otra entrevista antes de concluir el 2023. Yo quiero agradecerle muchísimo a Nacho Tena que nos haya facilitado esta galería de poéticas incluyentes. Por supuesto, a Jonathan Pérez, mi productor, a quien de verdad le agradezco en el alma y el corazón que ha seguido este proyecto durante estos 2 años. Todo su apoyo, gracias. Ariadna Báez, por supuesto, también. Y a Gretel Castorena, que hizo posible esta conjunción de entrevista. Y, por supuesto, a la doctora Fabiola por su tiempo. Gracias. Muchas gracias, hermosa. Encantada. Y nos vemos próximamente, así que no se pierdan mi plataforma a través de Facebook, YouTube, TikTok, donde estamos presentes. Ahí síganme, suscríbanse y denle like. Nos vemos muy pronto. Muchos besos. Gracias por todo. Bye. Gracias.